Y precisamente para profundizar en este tema y también sobre el posible pacto al que podría llegar en la OPEP, agradecemos mucho, nos tome la llamada el doctor Gregorio Vidal del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en la unidad Iztapalapa de esta universidad. Profesor, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, me gustaría que nos diera un panorama general de qué es lo que ha estado sucediendo en términos económicos con el petróleo, cómo han venido siendo las fluctuaciones en el precio de este hidrocarburo que finalmente pues sigue definiendo muchas de las dinámicas comerciales alrededor del mundo. Y bueno, lo notable reciente, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le decía que lo notable reciente es la disminución del orden del 30% del precio, si tomamos en cuenta el precio que existía a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces es una caída ya significativa y todo apunta a que la caída continuará si no se toman medidas para frenarla. Y es claro que en el caso de una importante cantidad de países, no solo los nucleados en torno a la OPEP, sino algunos otros más, se trata de un bien importantísimo que impacta seriamente en el funcionamiento de sus economías, incluso impacta también en el funcionamiento de la economía mexicana. Entonces es en ese contexto que se está realizando la reunión, y se está porque hoy llegaron a este acuerdo inicial que señalaban en la nota informativa, pero mañana van a continuar buscando efectivamente cerrar el pacto en torno a 1 millón de reducción o en el máximo 1,5 millones de barriles por día. Claro. Me da mucho gusto saludarlo también, profesor. ¿Cuáles son los factores principales que han ido impulsando hacia abajo los precios del barril de petróleo? No hace muchos años el barril de petróleo se llegaba a cotizar hasta los 100 pesos, 80, 90, 100, perdón, dólares por barril, pero hemos visto estas caídas estrepitosas en quizá la última década. ¿Cuáles han sido estos grandes factores que han venido impulsando este precio hacia la baja? Bueno, creo que hay un tema de aparición de producciones no contempladas en el pasado y el manejo de este hecho en los mercados financieros. Los mercados financieros son un factor clave en el funcionamiento del precio del petróleo, y eso sumado a lo que señalaba la aparición no tanto solo de nuevos productores, más bien de producciones que no se contemplaban antes. Quizá el caso más notable es el tema del petróleo producto del fracking, que en el caso estadounidense cobró significación en algunos años, impactó en el comportamiento de los mercados. Quizá incluso el otro comportamiento estructural más notable es el propio avance de Estados Unidos en generación de petróleo, buscando volverse autosuficiente o en su caso lograr independencia considerando la producción de Canadá y México, y eso modifica las condiciones estructurales del mercado a nivel global. Creo que esos son los elementos que están incidiendo en el largo plazo en esta baja de los precios, y ahora en plazos más recientes es sí ya la inyección de más petróleo en los circuitos de comercialización internacional, la recuperación, por ejemplo, de Rusia, que aparece como el productor fuera del OPEP más significativo a nivel global, ¿no? Por eso es que precisamente el acuerdo clave es entre la OPEP y Rusia, ¿no?, para modificar el precio. Doctor, ¿cómo podría afectar de forma directa? Bueno, sabemos que los países, algunos de los países de nuestra región tienen gran parte de su economía basada en, por supuesto, la venta y el comercio de petróleo, incluyendo a México. ¿Cómo podría afectar que no se llegara a este acuerdo, o cómo ya está afectando y podría empeorar esta afectación si no se llega a un acuerdo, por ejemplo, con Rusia para disminuir la producción de petróleo en el mundo? Bueno, creo que para el caso de México, lo que se ha observado en estas últimas semanas es que es mucho más sensible la mezcla mexicana a la baja cuando hay estas oscilaciones o estos comportamientos en los mercados internacionales, que significa que la mezcla mexicana ha bajado más que otros que otros petróleos a nivel global, y por consiguiente, si no se logra detener esta baja, seguramente el impacto
para la mezcla mexicana será mayor, ¿no? Y eso pues afecta a las finanzas públicas, afecta a la balanza comercial, en fin, tiene impactos macroeconómicos negativos de manera inmediata para el país. Claro, podríamos pensar que ya estamos en una era distinta a la del precio del barril caro, a precios, pues en este caso que llegaban a los $100 por barril, o podría en un momento dado, en un mediano plazo, podríamos ver otra vez precios similares, o ya los borramos prácticamente de los factores macroeconómicos, este tipo de circunstancias. No, la verdad no me atrevería a hablar de un escenario en 5 o 6 años, porque aquí la incertidumbre sería mayúscula. Sí. Me parece que en un plazo menor efectivamente no vamos a estar ante escenarios en donde haya una subida sistemática de los precios internacionales de petróleo que lo lleven a la cifra que te comentaba. Hay que considerar en todo caso pues, otros precios en el orden de los 60, 70 dólares por barril, que es ya uno de los precios que de alguna manera se estaría buscando como estable para un funcionamiento, sobre todo 70 dólares de un funcionamiento a mediano plazo, ¿no? Claro. Creo que quizá el problema mayor es exactamente la inestabilidad, esas oscilaciones que no permiten tomar decisiones, por ejemplo, en materia de manejo de finanzas públicas, incluso también en materia de inversión en esta actividad, porque se modifican muy rápidamente todos los escenarios y los rendimientos posibles. Claro, pues doctor Gregorio Vidal, del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, le agradecemos mucho que nos haya ayudado a entender lo que está sucediendo en esta reunión de la OPEP, y pues estaremos muy pendientes en las próximas horas de qué es lo que sucede y pues cómo se va manejando y afectando a las distintas economías del mundo, pues la producción de crudo, de petróleo, también en el resto de los países que se dedican a esta labor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas.